Ahora, en este video vamos a estudiar sucesiones del tipo R a la n. ¿Qué quiere decir sucesiones del tipo R a la n? Bueno, que R sea algún número. Por ejemplo, una sucesión del tipo R a la n podría ser a sub n igual a 1 medio a la n. ¿Sí? Por ahí ya estuvimos viendo en otro video algo por el estilo y dijimos que en este caso esta sucesión tiende a 0 cuando n tiende a más infinito. ¿Por qué tiende a 0? Bueno, porque cuando n es cada vez más grande, por ejemplo 1, 2, 3, 4, ya dijimos 1000, 1.000.000 y cuán grande como yo quiera, entonces esto es un medio por un medio por un medio por un medio, esa cantidad de veces, y esto cada vez es más chico, es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, por lo tanto esta sucesión va a tender a 0 cuando n tiende a más infinito. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo otra sucesión b sub n, ¿sí? Que es 3/4 a la n? ¿A dónde va a tender esta sucesión? Bien, multiplicar por 3/4, de la misma manera que multiplicar por un medio es calcular la mitad de un número, multiplicar por 3/4 es calcular las 3/4 partes, ¿sí? O multiplicar por 0,75. O sea que multiplicar por 3/4, que son las 3/4 partes, es más chico que 1, entonces es calcular algo más chico, ¿sí? Por lo cual estoy multiplicando. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Si yo al número 7 lo multiplico por 3/4, le estoy calculando las 3/4 partes, que es menos que un entero. Entonces, el resultado de 7 por 3/4 va a tener que ser sí o sí más chico que 7. ¿Sí? Entonces, cuando yo 3/4 lo elevo a la n, le estoy calculando las 3/4 partes de las 3/4 partes de las 3/4 partes a medida que n va siendo 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo que me pasaba acá con calcular la mitad, ahora me está pasando con 3/4 partes. De la misma manera que acá, esto también va a tender a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que venimos viendo, que esto va a ser cada vez más chico y a medida que n crezca, lo que voy a hacer es que esto cada vez sea más cercano a 0. ¿Sí? Por lo tanto, esto también tiende a 0 cuando n tiende a más infinito. ¿Sí? Y de hecho, si yo, por ejemplo, tuviera una sucesión c sub n, en donde esto fuera, no sé, supongamos 99 sobre 100 elevado a la n, en este caso, esta sucesión también va a tender a 0 cuando n tiende a más infinito. ¿Por qué sucede esto? De vuelta, porque 99 sobre 100 es una fracción que es más chica que 1. Por lo tanto, a medida que yo voy multiplicando, voy achicando, 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 y puedo hacer tan chico, esto lo puedo hacer tan chico como yo quiera. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero que esto sea menor que un medio, ¿sí? Voy a hacer 99 sobre 100 por 99 sobre 100 por 99 sobre 100, una cantidad de veces que en algún momento eso va a ser más chico que un medio. ¿Sí? Pueden hacer la prueba. ¿Sí? A ver, veamos por ejemplo cuánto es 99 sobre 100 a la 10. ¿Quieren hacerlo? Háganlo. Y van a ver que esto cada vez va a ser más chico. Por lo tanto, lo que me está diciendo esto es que las sucesiones, o lo que estamos viendo, es que las sucesiones del tipo R a la n, ¿sí? R a la n va a tender a 0 cuando n tiende a más infinito. ¿En qué casos? Si r es menor que 1. Entonces, si r es menor que 1, las sucesiones del tipo R a la n van a tender a 0 cuando n tiende a más infinito. Consideremos ahora otra sucesión del tipo R a la n, pero con r mayor que 1. Por ejemplo, ¿qué pasa si r ahora es igual a 3 medios? Por ejemplo, que es 1,5, también lo puedo pensar. ¿Sí? Entonces, si en este caso a sub n es igual a 3 medios a la n, ¿sí? Lo que tenemos es que de la misma manera que antes estábamos achicando, ahora estamos agrandando porque estamos multiplicando por 1,5. O sea, si yo multiplico, por ejemplo, 3 medios por cualquier número, supongamos, no sé, 17, por poner cualquier cosa, como 3 medios es mayor que 1, esto va a agrandar al 17, es más, lo va a agrandar como en un 50%, porque estoy multiplicando por 1,5. Entonces, esto va a ser más grande,
¿sí? Esto va a ser, en vez de más chico, va a ser mayor que 17. Por lo tanto, a medida que yo n lo hago tender a infinito, n es cada vez más grande y estoy haciendo 3 medios por 3 medios por 3 medios, entonces voy agrandando, agrandando, agrandando. Por lo tanto, esta sucesión tiende a más infinito cuando n tiende a más infinito. ¿Qué pasa si tuviéramos una sucesión b sub n igual a algo muy cercano a 1, pero también mayor que 1? Para hacerlo parecido a lo que hicimos antes, supongamos que tenemos 101 sobre 100 elevado a la n. Bueno, en este caso, 101 sobre 100 también es más grande que 1. Entonces, por más que crezca más lento, digamos, cuando n tiende a infinito, o sea, cuando n es cada vez más grande, ¿sí? Cuando n tiende a más infinito, esto también va aumentando, 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 sin estar acotado. Más despacio, pero no importa, porque n puede ser tan grande como yo quiera. Por lo tanto, esto también va a tender a más infinito. O sea, no va a estar acotado. Puede ser tan grande como yo quiera. Entonces, ¿qué nos queda de conclusión? Que si r es mayor que 1, entonces la sucesión r a la n tiende a más infinito cuando n tiende a más infinito. Veamos qué pasa ahora si r es igual a 1. O sea, si tengo r igual a 1. Tengo que ver cuál es el límite cuando n tiende a más infinito de 1 a la n. Bueno, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 da siempre 1. Por lo tanto, no importa cuán grande sea n, si yo multiplico a 1 por sí mismo va a dar 1. Esto me va a dar 1. Ahora, ¿qué sucede si r, por ejemplo, es igual a menos 1? Porque hasta ahora solo vimos valores positivos de r, ¿sí? Cuando decimos sucesión del tipo r a la n, estamos considerando valores, hasta ahora consideramos valores positivos. ¿Qué pasa si r es igual a menos 1? Lo que vamos a tener es el límite, o sea, vamos a calcular el límite cuando n tiende a más infinito de menos 1 a la n. Y lo que va a pasar acá, ¿sí?, es lo siguiente. Estudiemos un poquito los términos de esta sucesión, ¿sí? Pensemos. Pongámosle un nombre. A sub n es igual a menos 1 a la n. Entonces, a sub 1 va a ser menos 1 a la 1, que es menos 1. A sub 2 va a ser 1. A sub 3, porque menos 1 al cuadrado es 1 positivo. A sub 3 va a ser menos 1. A sub 4 va a ser menos 1 a la cuarta, que es un número par, por lo tanto me va a dar 1 positivo de vuelta. Y esto va a dar menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, y así sucesivamente, dependiendo si n es par o impar. Por lo tanto, acá vamos a decir que el límite no existe. ¿Sí? Este límite no existe y vamos a decir que la sucesión es oscilante. ¿Por qué oscilante? Porque va dando 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, entonces no se va acercando a ninguno de los valores, ni a 1 ni a menos 1, porque va oscilando entre esos dos valores. Estudiemos ahora el límite de sucesiones que no son estrictamente r a la n, sino que contienen algún término que sea r a la n. Supongamos, por ejemplo, que queremos calcular el límite cuando n tiende a más infinito de 1/3 a la n más 2. De la misma manera que veníamos calculando límites antes, lo que vamos a decir es que 1/3 a la n tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Bueno, porque es esta parte, ¿sí? Esta sucesión es una sucesión del tipo r a la n con r menor que 1. Entonces, como es una sucesión de tipo r a la n con r menor que 1, esa parte tiende a 0. Esto es 2, por lo tanto, si yo pienso en los términos de esta sucesión, siempre van a ser 2 más algo que está tendiendo a 0. 2 más algo, pero que es cada vez más chico y tiende a 0. Por lo tanto, este límite va a dar 2. ¿Sí? Bueno. Cuando el límite de una sucesión, vamos a aprovechar ahora esto para definir algo nuevo. Una palabra es nada más. Cuando el límite de una sucesión da un número finito, o sea, no da más infinito, sino que da 2, puede dar 0, 3, 8, menos 20, menos 5, pero es un número finito, como acá es el 2,
Se dice entonces que esta sucesión es convergente. Esta sucesión es convergente. La otra definición es que la sucesión podría llegar a ser divergente. ¿Qué quiere decir divergente? Que tiende a más infinito. Supongamos que queremos calcular el límite, cuando n tiende a más infinito, de, no sé, por ejemplo, 4 más 7 quintos a la n. Entonces, de vuelta, como hicimos antes, podemos analizar los términos por separado. 7 quintos a la n, ¿sí?, es una sucesión del tipo r a la n con r mayor que 1. Por lo tanto, esto tiende a más infinito. O sea, 7 quintos es r que es mayor que 1, por lo tanto, cuando yo lo voy elevando a números cada vez más grandes, esto es cada vez más grande y no está acotado, tiende a más infinito. Y cuando le sumo 4, bueno, tampoco va a estar acotado. Por lo tanto, o sea, es tan grande como yo quiera. Por lo tanto, este límite también da más infinito. O sea, estos valores van dando cada vez más grandes, más grandes, más grandes. En este caso se dice que esta sucesión es divergente. Bien. Y hay un tercer caso, que es el que vimos antes, lo vamos a poner acá para que no nos quede aparte, sí, que es el caso que habíamos visto, por ejemplo, que era el límite cuando n tiende a más infinito de menos 1 a la n. ¿Sí? En este caso dijimos que el límite no existe porque la sucesión va dando 1 menos 1, 1 menos 1, entonces en este caso vamos a decir que es oscilante. No es ni convergente ni divergente porque el límite no existe. En este caso existe y es 2, en este caso es un límite que es infinito, por eso decimos que es divergente. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver un caso particular más y después van a poder hacer los ejercicios de la guía. Supongamos ahora que tenemos una sucesión en la que r es negativo, que lo único que habíamos visto hasta ahora era que r era menor que 1, que era igual a menos 1, perdón. Ahora vamos a ver algún r negativo. Supongamos que tenemos que calcular el límite cuando n tiende a más infinito, ¿sí?, de menos, por ejemplo, 2/3 a la n. ¿Qué pasará con esta sucesión? Bueno, una cosa que podemos hacer, como vimos antes en otro ejemplo, es transformar esta expresión en algo que conozcamos, ¿sí? En este caso, en algo del tipo r a la n, pero con r positivo. O el menos 1, que también analizamos ese caso. Entonces lo que vamos a decir, ¿sí?, es que esto lo podemos escribir como el límite cuando n tiende a más infinito de menos 1 a la n, o a ver, para que se entienda mejor, ¿sí?, vamos a hacer así, menos 1 por 2/3, todo esto a la n. Ahora, la potencia n se puede distribuir en un producto, no en una suma, eso lo sabemos, ¿sí? Si acá hubiera una suma no puedo distribuir n. Pero como es un producto sí lo puedo distribuir. Entonces, en este caso me queda el límite cuando n tiende a más infinito de menos 1 a la n por 2/3 a la n. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que esta parte está tendiendo a 0. ¿Por qué? Bueno, porque es una sucesión del tipo r a la n con r menor que 1, o sea que tiende a 0. Y en este caso, esto va valiendo 1 menos 1, 1 menos 1, o sea, esta parte de acá, ¿sí?, oscila entre 1 y menos 1. O sea que ese límite no existe. Pero como está multiplicando algo que tiende a 0, yo esto lo puedo pensar como que si yo miro esta parte sola, la parte positiva, el 2/3 a la n, en una recta, acá tengo el 0, y como habíamos hecho antes, voy obteniendo valores que se van acercando a 0, se van pegando y se van acercando a 0. La parte positiva. Ahora, al multiplicar por este menos 1, lo voy a escribir con otro color, escribámoslo con el rojo, lo que va pasando es que voy obteniendo este valor
este valor de acá, que sería este pero lo opuesto, este sí lo obtengo porque vuelve a ser positivo, ¿sí? Porque n es par. Cuando ahora n en este caso es impar, entonces se va para el otro lado. Acá en este caso queda de este lado, de este. Voy haciendo así, pero igual me voy a ir acercando a 0. Por lo tanto, este límite también me va a dar 0 y por lo tanto esta sucesión es convergente. Ahora, ¿qué pasa si acá, cuando yo tomo el módulo, ¿no? Porque cuando no le estoy mirando el signo, estoy viendo el módulo. Cuando el módulo es menor que 1 y mayor a 0, claro, esto da 0, el límite. ¿Qué pasa si el módulo hubiera sido mayor que 1? Pensémoslo. A ver, miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tomo el límite cuando n tiende a más infinito de, por ejemplo, menos 8 séptimos a la n? De la misma manera que hicimos antes, lo podría escribir como el límite cuando n tiende a más infinito de menos 1 por 8 séptimos. Todo esto a la n, que cuando lo distribuyo me queda límite cuando n tiende a más infinito de menos 1 a la n por 8 séptimos a la n. Y en este caso, ¿qué pasa? Si lo pienso en una recta, primero analicemos lo que pasa acá y después miremos en una recta. Acá 8 séptimos está tendiendo a más infinito. ¿Por qué? Porque es una sucesión de tipo r a la n con r mayor que 1. Ahora, en este caso, esto de vuelta oscila, ¿no? Menos 1 y 1. Por lo tanto, esto va dando valores cada vez más grandes en módulo, pero algunos son positivos y otros negativos. O sea, si yo esto lo miro en una recta numérica, supongamos que esto tengo 0 acá, cuando n vale 1 me da menos 8 séptimos. O sea, va a estar acá negativo, menos 8 séptimos. Cuando n vale 2 me da positivo, porque menos 1 al cuadrado es positivo, pero el 8 séptimos al cuadrado va a ser más grande que 8 séptimos, porque estoy haciendo 8 séptimos por 8 séptimos, que es más grande que 1. Entonces se agranda. Por lo tanto, esta longitud de acá, para el otro lado, va a ser más grande. A la 3, o sea, el cubo, va a volver a negativo, pero más grande todavía. A la cuarta lo mismo, pero más grande. Entonces, esto se va agrandando. A veces uno es positivo, negativo, pero se va alejando del 0. Por lo tanto, este límite no existe. Yo no puedo decir que tiende a más infinito o a menos infinito. Pero, sin embargo, puedo decir que esta sucesión es divergente. ¿Por qué es divergente? Porque no oscila, sino que es cada vez más grande, pero positivo, negativo. A veces, para indicar esto, lo que se dice acá, se escribe que este límite da infinito sin el signo, ¿sí? ¿Por qué sin el signo? Bueno, porque no tiende ni a más infinito ni a menos infinito. Porque si tendiera a más infinito, todos los valores deberían ser cada vez más grandes positivos. Si tendiera a menos infinito, tendrían que ser en módulos más grandes, o sea, más chicos, pero en módulos más grandes, a menos infinito. Y esto va oscilando, pero se va ampliando la distancia al 0. No es que va oscilando entre dos valores. Por lo tanto, es divergente.